Murió Chucky. ¿Quién era Chucky? Este joven delincuente reconocido que se convierte en célebre cuando hace ya varios años, más de 10, toma de rehenes. 2002. 19 de julio de 2002. En un supermercado, me acuerdo, exactamente, ¿no? Exactamente. En Pavón, la avenida Pavón, sí, al 2300, un supermercado, X, de la cadena X, ya no existe más de esa época, y nos sorprendía a todos porque en horas de la tarde-noche, pues ya era oscuro cuando tomaron el supermercado, tomaron a 12 personas como rehenes. Varias horas de negociación con el Grupo Halcón, y cuando se entregan finalmente, eran varios los delincuentes, uno de ellos sale tambaleando, cae, estaba borracho. Cuando se dan cuenta quién es, era un nene de 14 años. Sí, me acuerdo la historia, Javi, como me acuerdo. Chucky. Me acuerdo de haber transmitido en vivo parte de esta historia. Para reconstruir lo que cuenta Javier, está Leo Godoy en vivo trabajando allí en ese lugar que fue una locación de un hecho policial muy grave, esta toma de rehén a la que hacía referencia Javier. Leo. Buenos días, Facu. Sí, estamos aquí en la calle Sarmiento, esto es al 870, ¿sí? de lo que es la localidad de Docsud, en el partido de Avellaneda. 20 años después la carrera de Chucky no se detuvo y terminó finalmente aquí, en este lugar donde nosotros estamos caminando en este momento. ¿Qué pasó? Todo comenzó con estas ventas que se hacen a través de las redes sociales. En realidad, digamos, para hablar con precisión, a través de Marketplace, que es una parte de lo que funciona Facebook. Aquí se encontraron para concretar la venta de un auto, un 206. Bueno, cuando llegaron a este lugar, las personas que iban a comprar, que eran el padre, el hijo, mira, era un hombre de nombre Matías, de 26 años, después Héctor, de 58, acompañados por un amigo. Venían más o menos preparados para no quedar tan regalados como uno lo dice en la jerga. Sí. ¿Por qué? Porque dos se bajaron, padre e hijo se bajaron para hablar con los supuestos vendedores. Y otro de los amigos que venía con ellos se quedó en la camioneta dando vueltas, pero era el que tenía el dinero encima. ¿Qué pasó? Cuando se encontraron aquí en este lugar, vas a ver la característica de esta zona, que es muy particular. Hay varios galpones, hay también talleres. Y aquí hay una callecita, ¿sí?, donde termina la calle Sarmiento y allí hay otra calle, ¿sí? Vas a ver, dos calles entonces de continuo que hacen una especie de S que bueno, luego continúa. ¿Qué pasó en este lugar? Es donde aprovecharon estos delincuentes para concretar este encuentro. ¿Y qué pasó? En esta calle había una moto con dos delincuentes más. Y a la vuelta había otra con también otros dos delincuentes. Otra moto con otros dos delincuentes. Cuando se produce el encuentro para tratar de llevar adelante esta supuesta venta, bueno, vienen las dos motos, lo cierran a estas dos personas y allí empieza un forcejeo, una pelea cuerpo a cuerpo. En ese forcejeo, mirá, estas personas se arma, realmente empiezan a tirarle de todos lados los que venían en la moto, tanto que estos hombres termina. Héctor, el hombre de 58 años, que es el padre de Matías, termina con una herida de bala en la mano derecha, una en el tobillo izquierdo, 3 balas en las pelvis, ¿sí?, con entrada y salida. Matías, que es el hijo de 26 años, termina con 2 heridas en la mano derecha y una en el abdomen. Los dos son trasladados de urgencia al Hospital Fiorito, ahora están fuera de peligro. Pero ¿qué pasó? En ese forcejeo, con un arma blanca, Chucky recibe una cuchillada que también va a ser mortal. Porque ¿qué va a pasar? Van a irse corriendo de este lugar, van a doblar en la esquina, allí la otra cuadra que da casi a lo que es el acceso, ¿sí? Vas a ver qué pasa. Son 2 cuadras y allí se produce finalmente la muerte de Chucky, que herido, como te contaba, con esta arma blanca, termina cayendo ya mal herido. Después, cuando ya camino al hospital, termina muriendo en ese lugar. Los otros 3 delincuentes escapan del lugar y queda una pistola y una moto tirada. Leo, el relato que haces, que es una crónica policial muy, muy intensa, es quizás lo que uno podría haber imaginado cuando conoció a Chucky en su momento. Recién Javiera hacía mención a aquel hecho, quizás vos lo recuerdes también, pero es la crónica lamentablemente anunciada de un pibe que ya a los 14 años tenía muchos problemas con la ley,
tenía consumo de alcohol, seguramente de droga y ya andaba manipulando armas, Leo. 20 años de carrera delictiva. Facu, estamos hablando que tenía 14 en el momento en que roba este supermercado X, donde toman de rehenes junto a otros 3 compañeros, también de un poquito más grandes el resto de los compañeros, pero también toman de rehén a estas personas, estas 14 personas ahí en el X de Herli. Sí. Bueno, 20 años después tenemos que estar hablando de la muerte en otro asalto. Había estado en el medio preso por otros hechos porque se lo creyó que llevaba adelante, comandaba una banda que hacía secuestro express, que por eso también estuvo detenido. Bueno, pero finalmente 20 años porque tenía 34. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos años tenía Chucky? Digamos, 20 34, años al servicio de la delincuencia es una vida joven, entregada a la delincuencia de esa manera, que termina así. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de eso, de 20 años, de una persona que con 14 termina detenido, termina en la justicia de menores, pero también eso denuncia una situación, Cata, me parece que tiene que ver con la imposibilidad de poder ayudar a alguien a que salga de ese sistema. Total, ¿no? total, porque alertas tuvo el Estaba a Estado. los 14, claro, desde los 14, en 20 años siguió delinquiendo y formando parte de organizaciones, porque en este hecho les contaba, en el medio fue detenido por formar parte de una banda que hacía secuestro express. Y finalmente acá termina también con otros 3 delincuentes que son 2 y 2 que vienen en las motos. Bueno, termina finalmente apuñalado en este lugar y las otras personas, las víctimas, digamos, baleados. Y realmente un milagro lo salvó porque cada uno tiene por lo menos 4 balazos en el cuerpo. Es tremendo todo. Ahora, una vida torcida como esta, con tantas alertas, incluso hasta mediáticas, Javier, sumate, como la de Chucky, ¿por qué el Estado no es capaz de frenar eso? Bueno, esas son cosas, viste, cuestiones vinculadas al delito, en donde eso viene de una familia también que ha tenido problemas con la ley, en especial el padre, ya venía con antecedentes. Los antecedentes, como saben ustedes, de menores no quedan registrados, a pesar de que la policía lleva un mínimo registro porque tiene que entregar a la justicia de menores en su momento. Pero aquel que vive del delito y continúa con el delito es porque lo único que quiere hacer también es eso. A veces pasa, es un tema muy complejo, Javi, para analizar. En el caso 2008, perdóname, Facu, sí. En el caso 2008 que dice Leo, o sea, lo que menciona que cayó detenido, entre tantas otras veces. Pero volvió a tener trascendencia 6 años después del caso que están viendo ustedes arriba, a la izquierda, en 2002, del hecho del supermercado. 6 años más tarde, cae como uno de los integrantes de una banda de secuestradores, Express, sí, que donde se le indilgan entre 4 y 6 hechos, ¿sí? Todos justamente en la zona la zona norte del Gran Buenos Aires, y también cae en Lomas de Zamora, como consecuencia de ello. Y después, con algunas caídas más en otro tipo de delitos. Yo te decía, ¿no? Remarcaba la imagen de archivo del 2002, sí, porque es muy contundente. Esa descripción que vos hacés de un pibe, 14 años, armado, tomando rehenes, sí, tomando alcohol, sí, extendiendo una toma de rehenes, ¿por cuántas horas más o menos? Y estuvo varias horas porque, ¿sabes qué? No entendían, no entraban en razones. Sí, yo me acuerdo que había hablado con el negociador, ¿se acuerdan que el negociador del Grupo Halcón se lo denominaba Pablo? Pablo, claro. Bueno, porque el primero fue un Pablo y después todos fueron Pablos, porque no se los identifica realmente con el nombre verdadero por una cuestión de seguridad. Me contaba que es muy complicado. Una cosa es lidiar o negociar con un delincuente que está lúcido y que está jugado a todo o nada incluso, pero no así con un menor o menores y con menores alcoholizados. Claro, que están dados vueltas, básicamente. El miedo que tenían era que empezaran a los tiros, no solamente hacia afuera, sino adentro del local, sí, matando a algún rehén, ¿sí? Claro. A pesar de que no hubo en ese momento ningún tipo de esa situación. Descripción que vos haces de un pibe bamboleándose porque estaba completamente alcoholizado, porque adentro del supermercado seguía tomando con armas en la mano. Abrieron una botella de whisky. Abrieron una botella de whisky y dijeron, bueno, si vamos a caer presos, tomámonos el último whisky. Y tomaron whisky, cerveza, bueno, comieron un poco también. Ahí estaba Oreja y Chispita, sí, los otros 2 cómplices de Chucky. A Chucky no le pone la policía ese apodo, sino el barrio. Se lo pone. El barrio porque era famoso en ese momento, hace 20 años. Sí, el personaje. El personaje de Chucky, el muñeco maldito, exacto. Sí. Bueno,
Este también era complicado ahí en el barrio, muy complicado, y por eso le habían puesto Chucky. Afectaba a los vecinos también, me imagino. Y Después hubo varios Chucky. Hay una imagen... Pero este era el original. Claro. O sea, digamos. él marcó tendencia, Sí. básicamente. Sí, hay una imagen que la vamos a poner en pantalla, que es donde está Leo Godoy, que es cómo termina Chucky, que es otro documento más. Ya lo muestro, pero Leo, ¿dónde termina el hecho? Sí. Justamente donde asesinan en el medio de un hecho de inseguridad a Chucky. Bien, mirá, acá es donde se produce este encuentro, donde se produce el forcejeo, el tiroteo propiamente. El tiroteo no, en realidad la balacera que le propinan a las personas que habían venido a comprar este auto 206. El herido corre desde la esquina 2 cuadras y allí finalmente en esa esquina termina cayendo. ¿Sí? Mal herido, ahí ya no podía más por esta herida de arma blanca que había recibido en este forcejeo. Ahí es donde termina finalmente, que es en esta calle donde finalmente cae, que es Hernandarias, mira, propiamente Hiroshima y 25 de Mayo, es la esquina donde termina cayendo. Pero quiero también, Facu y Cata, abrir, y Javi, un capítulo en este sentido, ¿no? Fíjate el contexto donde estamos. Sí, tal cual. También, ¿no? Si bien habían estado habían tomado algún recaudo que tenía que ver con que la persona que estaba con el dinero estaba en la camioneta, pero bueno, venir a hacer una transacción que se realiza el acuerdo a través de una página de internet y bajarte en un lugar que, fíjate ahora, transita poca gente, pero con la caída de la noche aquí debe pasar casi nadie, porque aquí los talleres, obviamente a las 6 de la tarde, cierran las persianas y se van. Bueno, también los riesgos que a veces hay que tener presentes de no correr, ¿no? En este tipo de situaciones. Quédate ahí, porque el lugar donde está Leo es el escenario final donde matan a Chucky.